Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Vamos a iniciar orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este día que tú nos has permitido, Señor, un día que tú hiciste para que nos gozáramos y nos alegráramos en ti, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado, supliendo nuestras necesidades, fortaleciéndonos, dándonos seguridad, Señor, llevándonos de victoria en victoria y transformándonos cada día más a la imagen de Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre y tienes cuidado de cada una de nuestras necesidades y tú las suples conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y hasta el día de hoy nada nos ha faltado, Señor. Padre, en esta noche venimos dándote la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres digno de recibirla. Solamente tú eres Dios, tú eres en quien está toda verdad y eres nuestro Padre, Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias por haberte despojado de toda tu gloria y hecho hombre, y como hombre siervo, para morir por nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Y gracias, Jesús, porque tú intercedes por nosotros cada día, para que nuestra fe no falte, para que tengamos victoria y para que caminemos cada día en tu buena, agradable y perfecta voluntad. Gracias, Espíritu Santo, por haber hecho morada en nosotros, por haber abierto los ojos de nuestro entendimiento para que nos resplandeciera la luz del Evangelio y recibiéramos por la fe la gracia de esta salvación tan grande. Gracias por habernos hecho nacer de nuevo de la simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y gracias porque tú nos hiciste templos tuyos y tú eres nuestro ayudador, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro fortalecedor. Y por ello también te damos a ti las gracias y la gloria y la honra y la alabanza. Espíritu Santo, en esta noche te pedimos que tú nos guíes a toda verdad, rompiendo todo yugo de mentira, argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento de Dios, a la obediencia a la palabra y al conocimiento de la palabra y a la vida eterna. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, pero prepara nuestro corazón como una tierra fértil en la cual tu palabra como semilla sea sembrada y produzca fruto, y fruto en abundancia, para la gloria de tu nombre. Y todo lo que vaya a suceder en esta noche en nuestros corazones, recibe tú la gloria, la honra y la alabanza, Padre eterno, porque tú eres el único que la merece, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo día y que haya sido un día de fructificación y de bendición. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra, habiendo estudiado en los capítulos anteriores de estas transmisiones de qué se trata la Biblia, cómo está estructurada, cuáles son los efectos que tiene en nuestras vidas, la importancia de estudiarla, no solamente de leerla y mucho menos de leerla mecánica o rutinariamente, sino de estudiarla sistemáticamente. La palabra de Dios nos dice que escudriñemos las Escrituras porque en ellas tenemos la vida eterna, y también que meditemos en ella de día y de noche y tengamos en ella nuestra delicia, para que así todo lo que hagamos sea prosperado y además seamos apartados del mal. O sea que el estudio es fundamental, es importante, y dentro del estudio hay tres actividades que son fundamentales. La primera es la observación, o sea, la lectura atenta para recibir el mensaje tal cual está escrito. El segundo la segunda actividad es el entendimiento, que significa en meditar y profundizar lo que la palabra de Dios significa para cada uno de nosotros en nuestras situaciones concretas y diarias de la vida. Y el tercer proceso, que es la práctica o la puesta en práctica de la palabra.
La aplicación de la palabra es importante, lo vimos ayer y lo vamos a repetir el día de hoy. Es importante porque por mucho que sepamos acerca de la palabra de Dios, si no la aplicamos, las escrituras nunca serán de provecho para nuestras vidas. Y si las aplicamos, unas cosas sí, unas cosas no, pues obviamente en algunas cosas quizás seremos prosperados, pero en las otras no. Por lo tanto, no tendremos vida abundante, que es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Por el otro lado, si solamente somos oidores de la palabra y no hacedores de ella, ello significa que nos estamos engañando a nosotros mismos, y esto nos lo enseña Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, porque la palabra de Dios no es información, la palabra de Dios es vida y es para que la vivamos. Por eso es esencial su aplicación a nuestra vida, además de que la obediencia siempre trae bendición, mientras que la desobediencia trae problemas, y esto nos lo enseña Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8. El que siembra para la carne, es decir, no obedece la palabra de Dios, segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, obedeciendo la palabra de Dios, del Espíritu cosechará vida eterna. La observación y la interpretación, que fueron las dos actividades sobre las que estuvimos compartiendo en los estudios anteriores, son el oír de la palabra de Dios, pero su aplicación en nuestra vida es el hacer la palabra. Mediante la aplicación, además de que somos bendecidos, también somos transformados gradualmente a la imagen de Cristo, que es la voluntad de Él para nuestras vidas. La aplicación significa aceptar sinceramente la verdad contenida en toda la palabra de Dios y ponerla en práctica. Esto es bien importante porque se trata de toda la palabra de Dios. No se trata de unas partes sí, para mí sí son verdad y las aplico, y otras partes no, y esas entonces no las considero, porque la palabra de Dios claramente dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, a fin de que cada uno de nosotros estemos preparados para toda buena obra, y obviamente también para tener una vida plena en Cristo Jesús. Este proceso es el que permite que Dios obre en nuestras vidas y las vaya transformando. La clave de la aplicación de la palabra está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, que dice así. Permítame acá. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. La palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra dice que es útil para enseñanza. Esa es la primera situación que tiene que ver con la aplicación de la palabra. ¿Qué significa esto? Que la escritura nos dice todo sobre determinados asuntos. Para que una enseñanza sea verdadera, necesitamos saber, conocer, entender todos los pasajes que se refieren a un mismo tema. No es posible que hagamos una enseñanza sobre un solo versículo o sobre algunos versículos que apoyan lo que queremos enseñar, sino que nosotros no enseñamos lo que queremos, sino debemos enseñar lo que dice la palabra de Dios. Por eso debemos considerar todos los pasajes relacionados con un tema antes de poderlo enseñar con certeza y con seguridad. En la enseñanza, este proceso de
obtener de la palabra de Dios toda la enseñanza posible es la que nos va a evitar que creamos cuestiones erróneas. Recordemos que Jesús dijo: ustedes erran porque ignoran las Escrituras, ustedes se equivocan porque ignoran las Escrituras, y está hablando de todas las Escrituras, no está hablando de algunas solas, de algunas específicas o solo de unas cuantas, está hablando de toda la Escritura. Por lo tanto, para no equivocarnos, necesitamos conocer toda la Escritura. La otra cosa que conlleva la aplicación de la palabra de Dios es la reprensión. La palabra no solo nos anima, la palabra no solo nos dice cosas bonitas a nuestros oídos, que nos agraden a nuestros oídos, sino que también una función de la palabra de Dios es sacar a relucir aquellas áreas de nuestra vida en las cuales no estamos alineados a la voluntad de Dios, y por lo tanto estamos desalineados de la vida abundante que Él tiene para cada uno de nosotros, de esa vida en bienestar. Por lo tanto, la reprensión es una actividad importante de la palabra de Dios hacia el corazón de cada uno de nosotros. Esta parte la rehuimos. Una buena cantidad de cristianos la rehuimos. ¿De qué forma? Cuando leemos la palabra de Dios, solo le ponemos atención a las cosas que no nos gustan, y las cosas que nos molestan o que no nos gustan o que nos incomodan, esas las saltamos, cuando debería ser todo lo contrario. Lo que nos gusta va a estar ahí y para nosotros, independientemente que lo subrayemos o no lo subrayemos. Pero las cosas que no nos gustan cuando leemos la palabra de Dios son las cosas que Dios quiere arreglar en nuestras vidas, que nuestro Padre quiere arreglar en nuestras vidas para que tengamos una mayor bendición, una mayor prosperidad, una vida mucho más abundante. Recordemos que la palabra, la bendición de la vida abundante está ligada a la obediencia a toda la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando algo nos incomoda es porque no lo estamos haciendo, porque necesitamos hacer cambios en cada uno de nosotros. Esos pasajes son los pasajes que deberíamos subrayar en nuestras Biblias y tenerlos muy en cuenta en nuestra mente y en nuestro corazón, porque son las cosas que nos están que al no hacerlas, al no ponerles atención, están estorbando la vida abundante que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Pero la reprensión o el redarguir, como lo dice 2 Timoteo 3:16, que es lo mismo, la reprensión o el redarguir no es suficiente si no va acompañado de la corrección. Recordemos que en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 11, el Señor nos recuerda que el padre que ama a sus hijos los corrige. O sea que la reprensión debe llevarnos a la corrección. Muchas veces este es el paso que suele ser más difícil para nosotros, pero no es porque en realidad sea difícil. Ayer lo platicábamos así muy rápidamente. Nos es difícil este paso porque adentro de nosotros hay un enemigo vive un enemigo permanentemente que no quiere sujetarse a la palabra de Dios, porque sujetarse a la palabra de Dios va a implicar que tenga que morir, y ese es nuestro ego, nuestro yo. La mayor oposición para corregir las cosas que la palabra de Dios nos reprende no vienen ni del diablo, ni de las circunstancias, ni de otras personas, ni de nadie más que de nosotros mismos, de ese ego que no quiere soltar la autocomplacencia, la autogratificación y la autoexaltación. Son generalmente cuando la palabra de Dios nos reprende y nos lleva a corregir algo, es porque ese algo es lo que el ego está haciendo para apartarnos de los caminos de Dios. Recordemos que Proverbios 16:25 dice que hay caminos que al hombre, a su ego, a esa parte engañosa y perversa del corazón, a ese ídolo más grande que cada uno de nosotros tiene en sí mismo, le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte.
¿Y por qué le parecen derechos? Porque lo autocomplacen, lo autogratifican o lo autoexaltan. Obviamente entonces se va a oponer a todo lo que sea la corrección que nos manda la palabra de Dios, porque significa le vamos quitando la gasolina que lo fortalece y en consecuencia vamos logrando que cada vez sea menos fuerte, sea más débil y por lo tanto está muriendo. Y obviamente el ego no quiere morir. Por eso es que muchas veces la corrección es el paso que suele ser más difícil para nosotros, pero no es porque sea difícil en realidad, es porque ese enemigo que tenemos dentro se está oponiendo. Cuando nosotros estamos conscientes de que es el ego el que se está oponiendo porque no quiere morir y el ego es nuestro enemigo y es el que nos desvía de la buena voluntad de Dios, entonces la corrección para nosotros va a ser mucho más fácil. Y además de ello, Dios no nos ha dejado sin ayuda. Nos ha dado su Espíritu Santo para que por el Espíritu seamos empoderados y hagamos morir esas obras del ego, esa oposición del ego por el poder del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestro empoderador, nuestro guía y nuestro consolador. Por lo tanto, esto hace mucho más fácil la corrección porque tenemos un aliado que es el poder de Dios representado por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos va a ayudar a contrarrestar el ego. Y por supuesto que el ego no es más fuerte que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a doblegar al ego siempre y cuando nosotros estemos en armonía, en unidad con el propósito del Espíritu Santo. A cualquier hijo de Dios que quiere agradar al Padre, el Espíritu Santo le enseñará la manera de vencer al ego. Porque no va a haber ninguna respuesta que nos haga falta referente a lo que necesitamos corregir, porque el Espíritu Santo no es también el que nos da ese oportuno socorro que tenemos como hijos de Dios cuando tenemos acceso libre y confiado al trono de la gracia para encontrar precisamente ese oportuno socorro. Muchas veces la corrección, dependiendo de ciertos aspectos del ego y de ciertas situaciones circunstanciales, hay algunas veces que la corrección se logra con solo confesar y abandonar el error. Sin embargo, en otras situaciones, Dios nos va a mostrar pasos bien definidos que debemos dar, como por ejemplo lo encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, y también en algunos otros pasajes de la Escritura donde nos da pasos específicos para la corrección. Cuando aplicamos la corrección a nuestras acciones y actitudes, Dios va a obrar en nosotros para llevar a cabo su buena voluntad. Recordemos que Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si bien es cierto, este pasaje está hablando relacionado con la actitud hacia las finanzas, hacia la abundancia o hacia la escasez de finanzas, también es un pasaje que puede ser tomado para todas aquellas dificultades que nosotros podamos enfrentar cuando estamos empeñados en la corrección de cuestiones de nuestra vida que el Espíritu Santo y la palabra nos están guiando a corregir. Todo lo puedo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es mi ayudador y con la ayuda del Espíritu Santo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece y me fortalece por el Espíritu Santo. Así que no hay, francamente, no hay ningún impedimento para que nosotros podamos primero rehuir a la reprensión. Nos conviene la reprensión. Y segundo, que de esa reprensión derive corrección, porque esa corrección la vamos a poder hacer con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, y tanto
la reprensión como la corrección que le sigue van a implicar bendiciones para nuestra vida, porque nos van a llevar a un nuevo nivel de la vida abundante y plena que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Nos vamos a ir acercando a ese estándar de vida abundante, de prosperidad, de plenitud que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta vida terrenal. Así que no rehuyamos ni la reprensión ni la corrección de la palabra de Dios, porque para nosotros es extremadamente conveniente. Algunos que no entienden este concepto, algunos no entienden el concepto de que la corrección de Dios para nosotros es para nuestro bien. A algunos les molesta ser corregidos, pero la corrección trae bendición. Deberíamos aprender a amar la corrección, y le voy a contar un testimonio al respecto, un testimonio personal. Resulta ser que en algún momento de la vida, una de mis hijas resulta que estaba en un proceso como de rebelión, y entonces y de necedad, y la palabra de Dios dice que la vara es para la espalda del necio. Entonces, después de haber seguido todos los procesos necesarios para la corrección sin llegar a la vara y no haber tenido éxito porque ella se estaba oponiendo, entonces comenzamos con la parte de la vara, y hubo un tiempo en que tuve que usar la vara bastante frecuentemente. Al cabo del tiempo, y obviamente cada vez que había que darle vara a mí me dolía. Y esto también creo que es parte del corazón de Dios. Si nosotros, siendo malos, nos dolemos por una cosa, por esas situaciones que le pasan a nuestros hijos, cuánto más Dios no se va a doler de tener que corregirnos a nosotros. Pero Él sabe que la corrección para nosotros es conveniente, porque en el futuro va a dar frutos apacibles de justicia y de bendición. Entonces, a lo que voy es que al tiempo después, ya cuando mi hija entendió la importancia de seguir el consejo, la importancia de seguir la corrección, un día platicando con ella, y era adolescente, un día platicando con ella me sorprendió, y porque yo le dije, mira, ¿cómo estás? Y cómo vas en tu proceso, etcétera. Y ella me dijo, mira, papi, te voy a dar las gracias. Y yo me quedé así un poco asustado, asombrado, ¿verdad? Y le pregunté, bueno, ¿y gracias de qué? Me dijo, te doy las gracias porque tú me has enseñado el valor de la corrección. La corrección ha cambiado muchas cosas en mi vida, y ahora me doy cuenta que la corrección ha traído a mi vida bendición. Wow, me quedé totalmente sorprendido, pero en ese momento el Señor habló a mi corazón también. Y lo que el Señor habló a mi corazón es que todos necesitaríamos amar su corrección, porque su corrección es para nuestro bien. En lugar de rehuir la corrección del Señor, deberíamos amarla, porque eso va a traer bendición a nuestra vida, aunque sea un momento, aunque tengamos que pasar por un momento difícil, pero al final va a traer frutos apacibles de justicia, y eso es frutos apacibles de bendición también para nuestras vidas. Entonces, deberíamos cambiar nuestra perspectiva acerca de la corrección de Dios, que además de todo es una corrección muy llena de amor, muy llena de misericordia, muy llena de gracia. No es una corrección que que llegue a extremos innecesarios. Es una corrección. Dios conoce nuestro corazón, Él sabe la condición de nuestro corazón, sabe la dosis exacta de corrección que nosotros necesitamos, y Él amorosamente la va a aplicar. Mire, Dios podría lavarse las manos. Miremos este tema de la corrección. Dios podría simplemente lavarse las manos y decir, bueno, no querés, y ahí es tu problema, y que te vaya mal. Sin embargo, ¿qué es lo que Dios hace? O el pensamiento del corazón de Dios.
yo no quiero que te vaya mal, yo quiero que te vaya bien, y porque te quiero que te vaya bien, no te voy a dejar, no me voy a lavar las manos respecto a esos aspectos de tu vida que necesitas corrección. Yo voy a estar insistiendo en esos aspectos hasta que tú los corrijas, porque lo que yo quiero es bendecirte. Te amo tanto que lo que quiero es que tengas bendición en todas las áreas de tu vida. Ese es el corazón del Padre. ¿Y por qué puedo decir que es el corazón del Padre, o en qué pasaje de la Biblia lo dice? En ninguno. Pero sí hay un pasaje que me da esa luz. Y es que si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más el Padre a nosotros. Si nosotros corregimos a nuestros hijos porque anhelamos que les vaya bien, cuánto más el Padre no va a corregirnos porque anhela que nos vaya bien, anhela que tengamos plena bendición. Por ello, en lugar de rehuir la reprensión y la corrección de Dios, deberíamos agradecerla, deberíamos tener la humildad de recibirla y de caminar en ella, porque es para nuestro bien. Muy bien, la cuarta cuestión que nos dice segunda de Timoteo 3:16 y 17, relacionado con la aplicación de la palabra, es que la palabra es instrucción en justicia. Es un manual para una vida justa, que cuando le dedicamos el tiempo a su estudio y aplicación, Dios nos va a capacitar, dándonos enseñanza, mandatos, promesas, exhortaciones, advertencias, ejemplos, etcétera, que tienen como fin el que nosotros vayamos avanzando cada día a esa vida plena en Él. La palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para hacerle frente a todas las circunstancias de la vida, de manera que seamos perfectos. Y eso es lo que dice la palabra, que conociendo la palabra y practicándola, vamos a ser perfectos, preparados para toda buena obra. ¿Y qué quiere decir perfectos? Perfectos quiere decir, en el idioma original, maduros, entrenados, adiestrados, capacitados. ¿Para qué? Para vivir en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tanto en lo que se refiere a la obediencia a sus mandamientos como a sus promesas, porque la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor no son solo sus promesas como algunos la interpretan, no. Esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, implica las promesas, pero también los mandamientos, porque las promesas y los mandamientos van ligados. No hay mandamiento sin promesa y no hay promesa sin mandamiento. Entonces, la buena voluntad de Dios nos el conocer y aplicar la buena voluntad de Dios, la palabra de Dios, nos lleva a vivir en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y eso implica vida plena, vida abundante, vida próspera, vida en bienestar, que es lo que todos nosotros anhelamos. La aplicación más eficaz de la palabra de Dios se produce cuando entramos en la presencia de Dios y hablamos con Él acerca de las cosas que hemos leído, estudiado, visto y oído, y le permitimos a Dios por el Espíritu Santo, al Padre por el Espíritu Santo, que nos guíe para encontrar las formas de aplicarla en todos los aspectos de nuestra vida. La palabra de Dios no es solo para nuestra vida espiritual. La palabra de Dios no solo nos instruye acerca de nuestra vida espiritual, de la oración, la alabanza, el servicio al Señor, en la iglesia. No, la palabra de Dios tiene instrucciones para todos los aspectos de la vida. Tiene instrucciones para aquellos que gobiernan, tiene instrucciones para los empresarios, tiene instrucciones para los trabajadores, tiene instrucciones para el manejo de nuestras finanzas personales y familiares. Por supuesto que tienen también enseñanza para nuestra vida familiar y para nuestra vida matrimonial. También tiene enseñanzas para la educación, para la ciencia, en fin, cubre todos los aspectos de la vida, de la vida humana. Dios no deja en su palabra sin cubrir algún aspecto de la vida humana, y aún aquellos aspectos que podrían ser
irrelevantes que la palabra de Dios no los trata directamente, el Señor nos deja instrucciones de cómo responder a esas circunstancias de la vida, cuando la palabra de Dios dice, no todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas no todo me edifica, todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de nada, y todo me es lícito, pero por amor a los que son más débiles en la fe me privaré de ciertas cosas para no servirles de piedra de tropiezo. Obviamente todo me es lícito, que la Biblia no diga que no lo haga. Lo que la Biblia no dice si puedo hacer o no puedo hacer, el parámetro me lo da ahí. O sea, me está cubriendo la instrucción de esos aspectos que quizás sean menos relevantes de la vida, pero que para cada uno en particular pueden haber aspectos que son pequeños, y específicos, para los cuales la palabra de Dios no me dé una instrucción específica, pero sí me da el marco dentro del cual debo actuar. Así que la palabra es instructiva en todos los campos de la vida y es útil para que estemos preparados para toda buena obra, y eso significa también toda bendición. Al buscar la forma de aplicar las escrituras a nuestra vida, podría ser útil hacernos las siguientes preguntas, si no todas, tal vez algunas. Lo primero, ¿qué enseña el pasaje? ¿El pasaje es una enseñanza general o es una enseñanza específica para un tema específico? ¿O es aplicable en general a todos los aspectos de mi vida? La enseñanza que ese pasaje me da, ¿se aplica solo a algunas personas en particular o a todas? Por ejemplo, hay instrucciones específicas para pastores. Bueno, esa enseñanza no se aplica a todas las personas, pero sí se aplica a los pastores específicamente. Entonces necesito saber o entender si esa enseñanza es para todos nosotros o es una enseñanza para un grupo específico de personas. Por ejemplo, hay enseñanzas que son específicas para la mujer, hay otras enseñanzas que son específicas para los esposos, otras que son específicas para los hijos. Si yo ya no tengo papás, pues bueno, eso ya no aplica para mí. Pero si mis papás están vivos, aunque no viva con ellos, eso sí aplica para mí. Entonces debo entender o debo reconocer si se aplica solo a algunas personas en particular ese pasaje o aplica a todas. Si se trata de un problema cultural de la época o a un problema de todas las épocas. Otra pregunta es, aun cuando sea un problema cultural, ¿tiene para nosotros una enseñanza o ejemplo específico? En este caso, por ejemplo, tenemos lo de David, por ejemplo, David en algún momento pide el efod para preguntarle a Dios. Nosotros ahora no tenemos un efod, pero sí tenemos al Espíritu Santo. Entonces el efod que usó David se convierte en el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Ahí ya es estamos tomando la enseñanza, aplicando la enseñanza de la palabra de Dios, de algo que hizo específicamente David, para aplicarla a nuestra vida, sustituyendo el efod de David por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Otra ejemplo de esta enseñanza es la corrección que Pablo hace a las mujeres en la iglesia de Corinto. Una enseñanza donde le dice a la mujer, calle en la congregación. Esto es una cuestión cultural, pero que también es aplicable a nosotros en este tiempo. ¿Qué era lo que pasaba en la iglesia de Corinto? En la iglesia de Corinto lo que sucedía es que cuando alguien estaba predicando, las mujeres hacían preguntas e interrumpían la predicación. Entonces Pablo establece una corrección a ella, y quizá era porque antes las mujeres de Corinto, cuando iban al templo, que era un templo pagano, ellas ahí hablaban y decían cosas. Sin embargo, esa costumbre la trajeron a la iglesia de Dios,
y en ese momento Pablo hace una corrección. Y esa corrección es aplicable no solo a las mujeres en este tiempo, es aplicable a todos. Cuando estamos en un servicio, no deberíamos interrumpir a nadie haciendo preguntas, sino las deberíamos anotar y posteriormente, una vez terminado el servicio, en lugar de estar distrayendo a los que están a nuestro alrededor para preguntarles algo que no hayamos entendido, entonces lo preguntamos al terminar. Las mujeres al esposo, los esposos a los líderes, y si la si la mujer no tiene esposa, pues habrá algún líder que sea su cobertura espiritual a quien preguntarle. Así que esto es nada más, no hagamos desorden en la congregación. Es una enseñanza cultural, pero que aplica en sus diferentes facetas al orden que debemos mantener en las congregaciones. La otra pregunta que nos debemos hacer también es si una enseñanza es superada de una forma más amplia por otras enseñanzas de la palabra de Dios. Por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente es una enseñanza en el Antiguo Testamento. Sin embargo, es superada en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, amen a sus enemigos. Ahí la misma palabra está complementando una enseñanza, subiendo el estándar en otra enseñanza. Y lo mismo es con las ofrendas, la oración, el matar a alguien. El Señor supera el estándar y hace equivalente el matar a alguien con insultarlo o menospreciarlo o despreciarlo. Entonces, esto nos está enseñando que hay primero, a la complementariedad de las escrituras, que se van superando, el concepto se va superando conforme vamos avanzando de Génesis a Apocalipsis, número 1. Y número 2, también nos debe motivar a buscar el consejo completo de la palabra en toda la escritura, porque digamos, alguien que solo lea el Nuevo Testamento va a tomar ese pasaje de ojo por ojo como una justificación para la venganza, cuando en el Nuevo Testamento la palabra de Dios dice que no nos venguemos nosotros a nosotros mismos, sino que dejemos la venganza en manos del Señor. Otra cosa importante, y esta es importantísima, que nosotros la meditemos y nos hagamos esa pregunta cuando leamos las escrituras, es: ¿este pasaje expone algún error en mis creencias o en mis conductas? Esta es una pregunta importante, principalmente en un tiempo tan peligroso como estos, donde la misma palabra de Dios nos advierte que van a proliferar maestros que, conforme a las concupiscencias, es decir, a las pasiones del ego, se enseñen cosas y la gente se va a amontonar para escuchar esas enseñanzas. Tenemos que tener cuidado en ello, y el mejor cuidado que podemos tener es la palabra y la dirección del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. Pero cuando leemos un pasaje de las Escrituras, deberíamos preguntarnos si ese pasaje no está cuestionando algo en lo cual nosotros creemos. Y cuando nos hagamos esas preguntas, en lugar de saltarnos, porque algunos dicen, o algunos lo que hacen es que cuando se ven confrontados con algo que creen por la palabra de Dios, con algo que creen de anterioridad, con la palabra de Dios, se saltan ese pasaje y siguen creyendo lo mismo que venían creyendo, que está equivocado. Esto no debería ser así, sino que nosotros nos deberíamos preguntar si un pasaje cuestiona algo en lo cual yo he venido creyendo, y si lo cuestiona, es el tiempo de corregirlo. Y lo mismo con la conducta.
Si hay una conducta que estoy pensando que está correcta, pero la palabra de Dios me está confrontando que no es así, pues tampoco debería rehuir, sino debería entrarle a la corrección de esa conducta o de esa creencia. También debería preguntarme si hay algún mandamiento que no estoy obedeciendo. Esto es bien importante. Mire, hay una actitud en los cristianos o en un grupo de cristianos que es muy preocupante. Y es que ellos no aceptan la corrección que la palabra de Dios pueda traer en relación a la desobediencia a un mandamiento, amparándose en un pasaje que lo usan totalmente fuera de contexto. Y ese es una expresión que dijo Pablo, pero que ellos no la sitúan en el contexto, sino solo toman esa expresión porque les conviene. Y es: yo ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Por lo tanto, no tengo por qué obedecer los mandamientos. Y eso es un terrible error. Es un error que lleva al creyente en la dirección inversa. En lugar de la santificación, lo lleva a libertinaje. Y obviamente, en lugar de la bendición, lo lleva a la corrupción. Es muy delicado. Cuando Pablo, deberíamos profundizar en el significado de esto de ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque no implica que ya no estamos bajo la ley moral, ya no estamos bajo la ley ritual en cuanto a los sacrificios y en cuanto a las fiestas. ¿Por qué? Porque Jesús es el cumplimiento de todas las fiestas y es el cumplimiento de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Y Jesús ya vino, por lo tanto eso ya se cumplió, y esa parte es la que ya no estamos bajo la ley. Y tampoco ya no estamos bajo las obras de la ley para alcanzar salvación, sino bajo la gracia. Pero la gracia implica vivir en libertad con responsabilidad, y esa libertad con responsabilidad implica el cumplimiento de los mandamientos morales de la palabra de Dios, de la ley moral. Esa ley no pasará, esa ley es intocable. De hecho, el Señor Jesús nos da un estándar todavía más alto, porque que los mandamientos, el estándar que nos da es la ley del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Antes el mandamiento era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero Jesús agrega: y a tu prójimo como a ti mismo, de la misma manera, con todo tu ser. Y el que cumple esos dos mandamientos, que son son dos mandamientos, pero son tres instrucciones: amar al Señor con todo nuestro ser, amar a nuestro prójimo con todo nuestro ser, y amarnos a nosotros mismos con todo nuestro ser, que es la obediencia a la palabra de Dios. Ese es un estándar más alto, no es un menor. Todos los mandamientos que encontramos en la palabra de Dios son formas prácticas de cumplir ese gran mandamiento, que es el mandamiento de vivir en amor. Así que no debemos rehuir la confrontación y la corrección cuando encontramos en la palabra de Dios que hay mandamientos que no hemos obedecido. Otra pregunta que nos debemos hacer es, cuando leemos un pasaje, es profundizar en cuál es la instrucción que Dios me está dando a mí como su hijo. También me debo preguntar si estoy aprendiendo verdades que antes no sabía, en las cuales debo creer.
hay el pasaje, otra pregunta es: ¿el pasaje que estoy viendo me aporta nuevos puntos de vista a cosas que vengo creyendo de antes? Y la última es: ¿hay promesas a las que me debo aferrar? Al aplicar las escrituras, necesitamos cuidarnos de no caer en las siguientes trampas. Primero, aplicar normas culturales en lugar de normas bíblicas. Y hay por lo menos dos enseñanzas que le voy a decir donde estamos aplicando normas culturales del mundo y no normas de la palabra de Dios. Las enseñanzas acerca de la autoestima, y las enseñanzas acerca del amor propio, y las enseñanzas acerca de la prosperidad que se enfocan en el aspecto económico. Son totalmente contrarias a la palabra de Dios, aunque suenan bonitas y culturalmente son muy reconocidas, pero recordemos que es el mundo el que las reconoce. Pero un principio que debemos tener en mente es que el Evangelio, en una gran medida, si no en toda medida, es anticultura, es opuesto a la cultura del mundo. Entonces no podemos adoptar la cultura del mundo adentro de la iglesia. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 15, versículo 19, conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Y en estas enseñanzas, como son muy bonitas y toda la cosa, y suenan bien, motivantes, quizá estimulantes para alguien, se han tomado y se han introducido en la predicación de la palabra sin darse cuenta que son contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Por ello, tenemos que tener mucho cuidado de no aplicar normas culturales cuando debemos aplicar normas bíblicas. La otra cosa es que no debemos tratar de apoyar una verdad legítima con el uso indebido de un versículo o pasaje, o una conclusión ilegítima con un versículo sacado de contexto. Recordemos que todo asunto debe por lo menos tener 3 testigos a favor y ninguno en contra. Y le quiero contar, ya conté ese testimonio hace unos días, pero lo voy a volver a contar en este momento. Resulta que cuando yo estaba comenzando en mi vida cristiana, escuché un maestro que estaba enseñando la palabra y estaba enseñando respecto a este tema de cómo estudiar la palabra de Dios, y estaba tocando el tema de la memorización. Y entonces en el tema de la memorización él dijo: la memoria del justo es bendita. Y yo me creí ese pasaje, ¿verdad? De que la memoria del justo es bendita, y entonces comencé a orarle al Señor: Señor, la memoria del justo es bendita, así que Señor, dame memoria para memorizar las escrituras. Y el Señor escuchó de alguna manera, no la escuchó de alguna manera, la escuchó esa petición. Y resulta que me dio la habilidad de memorizar escrituras y memorizarlas muy fácilmente. Y sé que es una habilidad que Dios me dio porque yo tengo también una carrera secular, una profesión secular. Y cómo me cuesta que se me queden las cosas de mi profesión secular, mientras que la palabra de Dios, mi mente las capta muy rápidamente, y las cosas de mi profesión secular no, pero las cosas del Señor sí las capta muy rápidamente, las de la palabra. Pero la anécdota y lo chistoso, pero que puede llegar a ser trágico, en el caso mío fue chistoso, pero en otro caso puede ser trágico, en otro tema. Resulta ser que cuando ya comencé a estudiar las escrituras, me topé con ese pasaje de la memoria del justo será bendita. Pero me di cuenta por el contexto que no se refería a la memoria, a la retención de conocimiento, sino que se refería a que cuando un justo muere,
la gente lo va a recordar como una buena persona, con bendición. Totalmente diferente el concepto que yo había aprendido de ese versículo con el que dice la palabra de Dios. El Señor en su misericordia atendió la oración, aunque el versículo no era incorrecto. Lo que tenía que haber orado, y después lo encontré también, es, tengo la mente de Cristo, Señor, que la mente de Cristo se manifieste en mi vida para memorizar las Escrituras. Esa era la oración en ese momento. Estaba orando lo correcto con el versículo incorrecto. Y podemos dar una enseñanza de esa forma. Mire, Dios quiere que seamos prosperados, pero el concepto de prosperidad que se está manejando en muchos sectores de la cristiandad es de prosperidad económica, cuando lo que el Señor está hablando de prosperidad es en todas las áreas de nuestra vida, es que nos vaya bien en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en lo económico. Enfatizar en lo económico es sacar esa enseñanza de su contexto. Y por el otro lado, obvian una condición muchas veces en cuanto a la enseñanza de la prosperidad. Y la condición es que, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y qué es prosperar el alma? Es que mis pensamientos sean cambiados de la codicia del mundo a la liberalidad de Cristo. Por lo tanto, no es tener prosperidad económica en el aspecto económico. No voy a tocar los demás aspectos que muchos ni siquiera los consideran cuando enseñan de prosperidad. Pero en el aspecto económico específicamente, el mensaje que muchos dan es el de enriquecerse para vivir como hijos del rey, como hijos de rey, para vivir con abundancia, con ostentación, con lujo, cuando la palabra de Dios dice que seamos prosperados, cambiando nuestra manera de pensar de la codicia del mundo a la liberalidad de Cristo. Es decir, si vamos a prosperar económicamente, la mentalidad debería ser prosperar económicamente para apoyar y sembrar en otros, para que ellos también puedan ir adelante y superar las limitaciones económicas que puedan tener en sus vidas, sus necesidades, su ministerio o las obras para bendecir a los pobres, etc. Entonces tenemos que tener cuidado de no tratar de apoyar una verdad legítima con el uso indebido de un pasaje, pero también de no apoyar una enseñanza ilegítima con un versículo sacado del contexto completo de la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y también debemos evitar aplicar un versículo o pasaje desde la perspectiva de un prejuicio adquirido a raíz de enseñanzas recibidas en el pasado. Esos son paradigmas, fortalezas, argumentos, mentiras que deben ser derribadas por la palabra de Dios para que podamos vivir en la plena obediencia a la palabra. Estaba tratando de recordar de algún prejuicio. Ok, por ejemplo, hubo una época en mi vida, muy al principio, donde yo pensaba, porque así había sido de alguna manera mi experiencia paterna. Mi papá era un buen hombre, pero tenía un carácter así como militar, ¿no? Y entonces cuando se incumplía lo que él decía era castigo seguro. Resulta que entonces yo pensaba, y lo enseñé durante mucho tiempo, pensaba que Dios trataba duramente con nuestros pecados y nuestros errores. Y aquí en Guatemala usamos una expresión de machetero cuando usamos la Biblia como espada, pero para decapitar a medio mundo. ¿Sabe qué es lo peor de todo? Que yo estaba equivocado, pero resulta ser que cuando me invitaban a predicar a muchas iglesias,
al final de la enseñanza o de la prédica, todo el mundo se me acercaba y me decía, el hermano hoy sí nos dio palo, qué bendición. Wow, wow. No era así. No, no era bendición, porque lo que era es dejar a la gente con condenación, con culpa, con acusación, con juicio, etcétera, o sentenciar a la gente a esas cosas. Cuando aprendí la gracia, tuve que parar de enseñar un tiempo para reaprender lo que era la gracia de Dios, pero me di cuenta de algo también, que entonces la gente ya no se acercaba. Como no era machetero, como no les cortaba la cabeza, entonces ya no se acercaban para nada. Cuidado con eso. No debemos sacar o interpretar, porque no hay que interpretar la escritura. Recordemos, no hay que interpretar la escritura. Lo que tenemos que hacer es entenderla, pero entenderla a la luz de la escritura misma, no a la luz de nuestros prejuicios. Entonces es muy delicado cuando tomamos nuestros prejuicios o nuestra experiencia personal para interpretar un pasaje de la Biblia. Y ahora me recuerdo de una experiencia que también tuve. Resulta que en un evento evangelístico que asistí, escuché a una persona dar un testimonio acerca de cómo Dios suplía las necesidades de sus hijos. Y eso estaba muy bien. Sin embargo, hubo un detalle en ese testimonio que desde mi perspectiva arruinó la cosa. Y es que el hermano era muy reciente en el Señor, pero la audiencia, yo no sé qué tanto tiempo tenía de conocer al Señor o no, pero el hermano acababa de conocer al Señor tal vez 3 o 4 meses antes. Y resulta que cuando él vino al Señor tenía problemas económicos. Y entonces comenzó a orar para que el Señor le supliera su necesidad económica. Y él en algún momento sintió en su corazón, y yo no voy a poner en duda que fue Dios el que lo inspiró a hacerlo, muy probablemente, él sintió que el Señor le estaba diciendo que comprara un número de lotería específico, que lo tenía un vendedor que le estaba ofreciendo números de lotería, y él lo compró. Y resulta ser que ese número de lotería salió premiado, y la cantidad del premio era la cantidad que él necesitaba para suplir sus deudas, lo cual fue un milagro. Yo no dudo que sea un milagro del Señor. El problema fue que cuando él estaba dando su testimonio, al finalizar el testimonio, exhortó a toda la gente a que le oraran al Señor para que el Señor les diera un número para comprar el número de la lotería para que el Señor supliera su necesidad. Era como sacar de contexto un pasaje de la Escritura para apoyar una experiencia personal o un prejuicio personal que nada que ver con lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con ello para no caer en esos errores. En conclusión, y con esto con esta transmisión terminamos la etapa de la enseñanza de la palabra, y mañana vamos a comenzar con la predicación de la palabra, o el compartir la palabra, o el testificar de la palabra. Así que desde ya le invito a que no se lo pierda, porque todos somos llamados a testificar, a compartir o a predicar la palabra.
Entonces, como conclusión en relación al estudio de la palabra, la observación, la interpretación y la aplicación son tres partes importantes del estudio de la palabra que nos lo enseña la misma palabra de Dios a hacerlo, que dan como resultado la transformación de nuestras vidas, de nuestro carácter, de nuestro ser interior, de nuestra conducta, pero también la bendición plena de Dios para nuestras vidas. Esa debe ser nuestra meta al estudiar la palabra de Dios, que seamos transformados a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo, a la conducta de Cristo, de una manera progresiva. Ni siquiera necesitamos pedir que el Señor nos bendiga. ¿Por qué? Porque ligado a la obediencia van a venir las bendiciones, pero también si usted quiere orar por sus bendiciones no hay ningún problema. Pero recordemos que necesitamos orar por la obediencia y por las bendiciones y buscar en la palabra de Dios lo que nos lleva a la obediencia, que nos trae la bendición. De esa forma vamos a cumplir la voluntad de Dios y vamos a experimentar de una manera más acelerada la transformación de gloria en gloria en el carácter de Cristo por el Espíritu Santo. Así que, mis amados hermanos, hemos terminado esta enseñanza el día de hoy. No se vaya a retirar. Queremos orar por usted y por todos los suyos antes de terminar la grabación. Solo le quiero recordar, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor compártala en sus redes sociales con sus contactos para que también ellos sean bendecidos. En segundo lugar, le recuerdo que tenemos a su disposición dos recursos que tienen una buena cantidad de enseñanzas para su edificación, exhortación y consolación, y para vestirse como la novia de Cristo que Él viene a traer. Y estos recursos son nuestro canal de YouTube, @Gustavo Bianchi, donde hay enseñanzas en video, audio y bosquejos para que usted los pueda seguir. El acceso es totalmente gratuito, solo le vamos a pedir que se suscriba al canal, con eso nos bendice para que podamos ir teniendo más privilegios de parte de YouTube. El segundo recurso es nuestra página de internet. Es www.reyesysacerdotes.net. Ahí tenemos alrededor de 2.300 estudios sobre cualquier cantidad de temas que seguramente algunos de ellos le servirán, y hay un buscador para que usted pueda buscar y encontrar fácilmente el tema que esté buscando. Algunas de esas enseñanzas tienen audio, pero la mayoría son bosquejos. Así que le invitamos, el acceso es totalmente sin costo, es para bendición, y le invitamos a visitar la página. Un dato interesante es que en nuestra página tenemos alrededor de unas 12,000 visitas al mes. Eso, pues, para la gloria de Dios, y nos da como la confirmación de que estamos haciendo la voluntad de Dios con esa página. Así que le invitamos a visitarla, a ser parte de la bendición de visitarnos, y le vamos a estar muy agradecidos por ello. Por el otro lado, mañana a las 8 de la noche tendremos otra enseñanza, ya comenzando el tema de cómo compartir de la palabra de Dios. Y finalmente le recuerdo que si usted necesita salir de su casa el día de mañana y no va a estar con su grupo familiar, use las medidas de prevención que nos han indicado. En todo caso son de bendición, así que úselas independientemente de lo que digan acerca de su efectividad o no. Vale la pena protegernos. Finalmente vamos a orar y a despedir la transmisión. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo que nos has permitido, Señor, de escudriñar tu palabra para aprender a
estudiarla y practicarla, Señor, de la mejor manera para bendición nuestra y para gloria tuya, Padre. Señor, que tu Espíritu Santo tome estas enseñanzas, Señor, y las afirme en nuestros corazones para que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, y poder cosechar todos los beneficios y bendiciones de ella para todos los aspectos de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús venimos en esta noche al trono de tu gracia, usando del privilegio que tú nos das como tus hijos para entrar libre y confiadamente a Él para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. Y en esta hora venimos orando delante de tu trono, Señor, por cada uno de nosotros y los nuestros, nuestras familias, Señor, para que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, Señor. Que tu Espíritu Santo extienda tu manto de alegría y tu óleo de gozo en el corazón de cada uno, Señor, de tal manera que sean sanados de esas heridas que están produciendo dolor o cualquier otra emoción negativa, Señor. Libértalos, Padre, sánalos y libértalos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cambia, Señor, su lamento en danza, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risas, su duelo, Señor, en fiesta, Padre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga al conocimiento de la verdad y a la destrucción de toda mentira, argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo y a la obediencia a la palabra, Señor. Padre, a todos aquellos tenemos en ti la promesa, Señor, de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos. Por ello, Señor, en esta hora venimos pidiéndote que a cada uno de los que todavía no te conocen, Señor, tú los atraigas con lazos de amor por tu Espíritu Santo a ti, Señor, para que enderecen sus caminos y se vuelvan a ti de todo corazón. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo vuelva en sí y traiga el arrepentimiento a aquellos que puedan andar, Señor, en el camino del Hijo pródigo, Señor. Y Padre, también aquellos que se hayan apagado en su amor, Señor, por la maldad que hay en el mundo, que tu Espíritu Santo avive el fuego del amor en sus corazones y también, Señor, regresen a ese primer amor contigo, Padre. Y, Señor, si alguno está debilitándose en su fe, Padre, que tu Espíritu Santo lo fortalezca, Señor, y lo afirme nuevamente en ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pedimos también, Señor, que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y, Padre, en esta hora queremos pedirte algo especial para todos aquellos que son ministros de la palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, esté sobre cada uno de nosotros, Señor, guiándonos a desechar toda enseñanza falsa, Señor, que no se afirme en el consejo completo de tu palabra. Y, Señor, que tú nos enfoques en este tiempo en la predicación y enseñanza de tu palabra, Señor, tendiente a que se cumpla en cada uno de los creyentes tu voluntad, que es nuestra santificación, que el carácter de Cristo sea formado en ellos, que seamos hijos obedientes, Señor, a ti, Padre, y Señor, que vistamos de santificación la novia, Señor, que tú vienes a buscar en el próximo arrebatamiento de la iglesia, Padre. Señor, en esta hora también te pedimos que a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador, Señor, en nuestros cuerpos, que nuestras energías físicas sean renovadas para que el día de mañana, Señor, podamos enfrentar todas las tareas que tenemos, Señor, con la energía suficiente para hacerlas para la gloria tuya y para que sean actividades de fructificación y de bendición, Padre. Señor, que en esta noche, mientras nuestros cuerpos duermen, que tu Espíritu Santo, Señor, y tus ángeles ministren nuestro ser interior, alma, corazón y espíritu, Señor, para que tu palabra sea activada, Señor, esas semillas de eternidad se conviertan, Señor, ya no solo en información, sino en una palabra que vivamos para la gloria tuya, Padre. Señor, que el día de mañana amanezcamos llenos de tu gozo, que es nuestra fortaleza, Señor, para que podamos disfrutar y gozarnos del día que tú has hecho, para que nos gocemos
y nos alegremos en ti, Señor, y que sea un día en que podamos ser de bendición para todos los que nos rodeen, Padre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dándote las gracias, la gloria, la honra y la alabanza por la respuesta a nuestras peticiones, Señor, porque tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Y en esta noche, Señor, hemos orado conforme a tu voluntad. Así que, Señor, gracias, recibe toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Buenas noches para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo descanso, les mando un abrazo y espero que el día de mañana, si Dios lo permite, nos volvamos a reunir para comenzar con ese tema de compartir la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, buenas noches, tengan un lindo día mañana y primero Dios nos reencontramos a las 8 de la noche mañana. Un abrazo para todos.